respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior mediante acciones diplomáticas ante otros estados. Son algunos de los principios que se establecen para la ley de movilidad humana. También existen definiciones para efectos de esta ley. Por ejemplo, se entenderá por situación migratoria la situación de la persona extranjera en función de su ingreso y permanencia en el territorio nacional conforme con las normas vigentes establecidas para el efecto. El cumplimiento o incumplimiento de estas normas determinará si la situación migratoria es regular o irregular. A esta hora ya el secretario de la Asamblea Nacional, Javier Rubio, ha informado el número de asambleístas que se encuentran registrados para llevar adelante la votación y en total son 120 asambleístas. Se ha dado también la indicación a las legisladoras y legisladores que inicie el proceso de votación, de consignación del voto. Como siempre son 4 las opciones: el sí, que se marca con el color verde, el no con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y la abstención, que se marca con el color azul. Hasta el momento, y quienes nos siguen a través de la señal de TVL, Televisión Legislativa, y de las redes sociales pueden observar cómo se pinta el pleno con el voto de cada uno de los y las asambleístas. Hasta el momento se contabilizan 22 votos a favor, 14 abstenciones, no existe ningún voto en contra y tampoco hasta el momento se han inclinado por el voto en blanco. 120 asambleístas se encuentran habilitados y habilitadas para votar el proyecto de ley de reformas a la ley de movilidad humana, un texto unificado que esta tarde se ha debatido y que en este momento se toma la decisión en el pleno sobre aprobar o no este proyecto de ley. Cuando son las 17:36, 1 hora menos en la región insular. Ricardo. Así es, Diana, se procede o continúa la votación de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana una vez que concluyó ya el segundo debate. De 120 asambleístas presentes registrados para esta votación, 45 lo han hecho, 46 ya de manera afirmativa. Se registra el primer voto negativo, no existen blancos. Hasta el momento 20 abstenciones, 21 ya, de lo que podemos observar acá preliminarmente en los registros acá en la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Nos mantendremos a la expectativa de lo que pueda suceder en los pocos minutos respecto de este documento que ha sido discutido al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Revisando el documento que ha sido puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, también el artículo 28 que pretende modificar el artículo 43 de la Ley de Movilidad Humana, habla sobre el derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. Las personas extranjeras en Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de respeto con sus derechos, integridad personal de acuerdo con la normativa interna del país y a los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, respetando las leyes, la cultura, la naturaleza, el orden público, la paz y la seguridad ciudadana. El Estado realizará todas las acciones necesarias para fomentar el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad humana de manera responsable. También el artículo 29, que pretende modificar el artículo 46 sobre el derecho a la participación y organización social. Las personas extranjeras tendrán derecho a conformar organizaciones sociales para el ejercicio de sus derechos y la realización de actividades que permitan su integración y participación en la sociedad conforme a la normativa vigente, siempre y cuando no alteren la paz ni el orden público. Otro de los artículos, revisando este documento, un poco más abajo, acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Las personas extranjeras, sin importar su situación migratoria, tendrán derecho a acceder a la justicia y a las garantías del debido proceso para la tutela efectiva de sus derechos, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales vigentes y la ley. Parte de los articulados que se pretenden modificar respecto de este documento que ha sido elaborado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Regresamos la mirada a la votación. Hasta el momento, 62 votos afirmativos, 1 negativo, 0 blancos
y 23 abstenciones. 64 votos afirmativos, 63 afirmativos ya hasta el momento respecto de este documento que ha sido discutido, analizado al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Insistimos, 15 asambleístas han intervenido en total. En ese número también incluimos al ponente del informe, el asambleísta Fernando Flores. Tras esta votación, vamos a estar también atentos porque en la agenda de la sesión 686 del Pleno de la Asamblea Nacional consta el informe para primer debate del proyecto de ley de economía circular inclusiva. La lectura de este documento concluyó ya por parte del secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Javier Rubio, y también se encuentra en la agenda el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de creación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Con esos puntos, finalmente se completa toda la agenda de trabajo de esta sesión 686 del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a mantenernos a la expectativa para conocer si continúa o más bien si empieza ya la discusión, el debate de este proyecto de ley de economía circular inclusiva, documento que estuvo a cargo o que está a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En cuanto a la votación, hasta el momento 71 votos afirmativos, 1 negativo, 0 blancos, 27 abstenciones, Diana. Así es, Ricardo, y recordar también a la audiencia de los medios legislativos y a quienes nos siguen por redes sociales que mañana habrá otra sesión de trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta sesión es un acto solemne porque el Pleno de la Asamblea este viernes 4 de diciembre a partir de las 16:30 rendirá homenaje a la ciudad de San Francisco de Quito por sus 486 años de fundación en el marco de la sesión solemne en modalidad virtual convocada por el presidente de la Función Legislativa, César Litardo Caicedo. Según el orden del día, en esta sesión se desarrollarán 5 puntos. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador. Luego intervendrá el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Jorge Yunda Machado. En tercer punto consta la entrega de un acuerdo con decoración y homenaje por los 486 años de fundación de la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, acaecida el 6 de diciembre de 1534. Después está prevista la intervención de varios asambleístas de distintas tendencias políticas que representan a la provincia de Pichincha. En el quinto punto del orden del día se incluye el discurso que pronunciará el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, alusivo a la celebración del aniversario de fundación de la ciudad franciscana de Quito, el 486 aniversario de fundación de Quito. La sesión solemne se cerrará con la entonación del himno a la ciudad de San Francisco de Quito. Es la agenda que está prevista para cumplir el día de mañana, una sesión especial del Pleno de la Asamblea Nacional en homenaje a los 486 años de fundación de la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Revisamos nuevamente cómo avanza la votación. Recordemos, 120 asambleístas registrados para ejercer su voto. La opción por el sí, el voto afirmativo hasta el momento suma 84 votos, por el no continúa en 1 este voto, el blanco ya se registra un voto en blanco y también se contabilizan hasta el momento 31 abstenciones al proyecto de ley de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, cuando son las 17:43. Y sigamos observando, revisando algunos puntos que comprende este proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 41 del proyecto de ley sustituye el texto del artículo 64 de la Ley de Movilidad Humana en vigencia, que está vigente. Este artículo es sobre los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador. Estos requisitos para el otorgamiento de una visa de residencia temporal o permanente se establecen los siguientes: acreditar una de las condiciones establecidas en esta ley para la residencia temporal o permanente, pasaporte, documentos de viaje o identidad válidos y vigentes, reconocidos a través de instrumentos internacionales y la Autoridad de Movilidad Humana, no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información
información que dispongan las autoridades competentes, acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. En el caso de las personas solicitantes, en las calidades 2, 3 y 4 del artículo referente a residencia permanente, la persona en quien se amparan para su solicitud de residencia podrán acreditar los medios de vida necesarios para la subsistencia de los amparados. Otro de las condiciones es no haber obtenido sentencia ejecutoriada por delitos como asesinato y otros. Se informan los resultados. 87 votos afirmativos, un voto negativo, un voto en blanco, 31 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ingresado como oficio número 1075 FFB 2020. Escuchábamos ahí los resultados dados por el secretario de la Asamblea Nacional. Siguiente punto, por favor. Presidente, continuamos con el informe para el primer debate del proyecto de ley de economía circular inclusiva. Al haberse leído